Para la última parte de este proyecto, pues lo que nos falta es generar todos los eventos, o más bien programar las respuestas a los eventos de los elementos interactivos. Vamos a empezar por nuestra primera actividad, que es la actividad principal. En esta actividad principal pues necesitamos generar dos cosas. Número uno es que tenemos un menú, que es el menú de salir, que aparece ya en la ventana. Y en segundo lugar pues es programar nuestro botón para que inicie, para que nos lleve hacia la ventana de donde se van a realizar los cálculos, la ventana de los formularios. Muy bien. Bueno, entonces en ese caso lo que vamos a hacer pues es ir a nuestro archivo Java, que es el main activity. Y ahí pues ya tiene una serie de clases y de elementos importados por lo que se genera de manera automática, ¿no? Nuestra actividad hereda de la clase app-compat-activity, tiene el método onCreate, que es el método inicial. Cuando se carga la actividad, cuando inicia nuestra aplicación, pues va a venir a esta actividad, que es la que tiene el intent filter de tipo launcher. Y lo primero que hace pues es esto, ¿no? Venir a ejecutar el código del método onCreate para crear pues los elementos, inicializar la ventana y todos los elementos. Entonces lo que vamos a hacer pues es modificar algunas cosas. Aquí ya tiene, por ejemplo, este método setContentView, que habíamos visto que es para inicializar todos los componentes gráficos. Va a nuestros layouts y dice que traiga el layout principal, y ese a su vez pues trae el content name. Crea el toolbar para tener los elementos del menú. Y aquí de manera automática pues ya nos crea un listener, que es un listener de tipo onClick para responder al clic del botón, ¿sale? Entonces este botoncito pues ya tiene aquí su onClick, que lo que hace pues es mandar el snack bar, la pequeña alertita en la parte inferior que dice que lo reemplacemos con nuestra propia actividad, ¿no? Entonces lo que voy a hacer para empezar es quitar este evento. Vamos a hacerlo de otra manera, y pues tiene los dos métodos con los que se trabaja el menú. Primero el onCreate Options Menú, que es el menú de opciones principal. Igual va a la carpeta de recursos y nos dice que nos trae el menú main, que es el que tiene la opción de salir. Y en segundo lugar pues está el Options Item Selected, que lo que hace es configurar las reacciones hacia la selección de cada uno de los ítems o de los elementos del menú de opciones. Recibe un objeto de tipo menú item, que es para identificar o para saber qué elemento del menú fue elegido. Obtiene su ID y pues de manera muy simple lo único que hacemos es validar, ¿no? Si el ID de la opción seleccionada es igual a Action Exit, que es el ID de nuestro objeto o el ítem que nosotros configuramos en el menú, pues entonces dice que ahí debo programar esta acción. Entonces, como es la opción de salir, pues lo único que vamos a hacer es ejecutar el método finish para que finalice la actividad, y al ser la única actividad que está activa dentro de nuestra aplicación, pues automáticamente cierra la aplicación. ¿Okay? Entonces prácticamente es lo que necesita este menú, y ya solo nos falta programar el botón, ¿sí? Bueno, las prácticas de los que habíamos hablado pues es que normalmente declaramos como atributos de esta clase activity, declaramos los elementos que van a ser interactivos. En el caso de nuestra ventana pues solo es un elemento, ¿no? Que es este botón con el ID Fab Start,
Y entonces es un objeto de tipo floating action button. Le voy a poner el mismo nombre para identificarlo o ligarlo fácilmente con la interfaz. Ok. Y pues igual, si queremos encapsular los elementos, pues podemos hacerlo como normalmente se declaran los atributos de cada instancia con un private, pero no es necesario. Entonces eso es solo para declarar el objeto. El siguiente paso pues es ligar este objeto de Java, esta variable FabStart, con el objeto gráfico, ¿no? Ya está cargado nuestro layout, entonces directamente ponemos nuestro botón, que es este objeto FabStart de tipo floating action button, y pues mandamos llamar, igual que con el toolbar que está ahí, mandamos llamar a el método findViewById, que busque una vista por ID, y lo único que necesito pues es el ID de mi botón. Igual, si no lo recuerdo, pues simplemente vengo acá y lo ubico dentro de la interfaz, aunque pues les decía, en mi caso me gusta poner el nombre de la variable con el mismo ID para ni siquiera tener que ir a buscarlo, ¿no? Lo buscamos una vez y ya siempre lo vamos a hacer de esa manera. Bien, y con eso pues está configurado nuestro botón para ligar esta variable con el objeto gráfico. Y lo único que nos faltaría pues es agregar el onClick. Para hacerlo lo más simple posible, vamos a usar la misma opción en este caso que hicimos en el ejemplo anterior. Simplemente podríamos venirnos directamente acá a nuestra vista gráfica y buscar aquí la propiedad onClick, y si eso pues no nos agrada o no tiene sentido para nosotros, pues podemos venir directamente al código y ponerle el onClick como propiedad y agregar pues el nombre del método que queramos que responda a ese evento onClick, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos mandar llamar a un método que se llame start operations, ¿sale? Y entonces con eso yo le digo, este es el método que quiero que responda a estas acciones del clic, ¿no? Nos marca error porque nos dice, bueno, quieres ese método, pero ese método no existe. Tendríamos que ir y generarlo manualmente o simplemente seleccionar el autocompletado automático, ¿no? Crear el método operaciones, o podemos seleccionar esta opción que dice crear onClick event handler, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones tiene el mismo resultado y me dice, bueno, ¿dónde lo quieres crear? En el main activity o en el operations activity. En su caso es el main, y automáticamente pues nos crea el método aquí para responder a ese evento. Y como pueden ver, pues es un código más simple que el que tenía generado de manera automática, donde generaba aquí directamente al declarar el objeto, creaba de manera interna un onClick listener y dentro de él generaba el evento onClick, ¿no? O el método onClick. Y pues lo único que va a hacer es abrir mi segunda actividad, ¿no? Cómo se abre o cómo se inicia la ejecución de otra ventana, de otro activity dentro de la misma aplicación a través de un objeto de tipo intent. Entonces solo necesita dos pasos. En este caso es una llamada muy simple, solamente es decirle que abra. Podemos hacer cosas como mandarle datos a esa segunda ventana, o podemos solicitar respuesta de esa segunda activity, de esa segunda ventana, que al cerrarse nos regrese algún tipo de resultado. Entonces ahorita ni vamos a enviar datos ni vamos a esperar un resultado, así que es muy simple. Declaramos una variable de tipo intent que viene del paquete Android Content. Le damos un nombre, normalmente les pongo pues esa palabra inicial, intent, para ubicarlos. Intent start
operations, ok, un nombre que nos diga qué es lo que va a hacer. Y pues tenemos que inicializarlo, ¿no? Entonces mandamos llamar al constructor de esa misma clase intent. Hay un constructor por defecto que es vacío. En nuestro caso vamos a usar un constructor que recibe dos parámetros. Esos dos parámetros que nosotros vamos a utilizar es, pues, en primer lugar vamos a mandar el parámetro this. Este this pues se refiere a el contexto de la aplicación, quién tiene el control del dispositivo, ese es nuestro contexto. Entonces pues es esta misma actividad que está conteniendo el método, así que simplemente mandamos un this, o podremos mandar llamar al método getApplicationContext para que vea quién es el que tiene el contexto y enviárselo a esa nueva actividad. Entonces eso es lo que va a pasar el control del dispositivo de esta actividad hacia la siguiente. Entonces nos pide el context y en segundo lugar nos pide la clase del activity que va a iniciar. Entonces en nuestro caso esa es la segunda actividad que se llama operations activity y lo que me pide pues es el archivo .class. ¿Vale? Entonces con eso nosotros le decimos que este intento, este mensaje, esta llamada al sistema, lo que va a hacer es enviarle el contexto de la aplicación hacia la actividad operations activity. Bien, y una vez que está ese intento, pues lo único que hago es ejecutarlo, digámoslo así, ¿no? Enviar el mensaje. ¿Cómo se hace? Pues a través del método startActivity. Entonces vean, aquí está uno que recibe solamente el intento, que es el que vamos a usar en nuestro caso, y hay otro que recibe también un bundle. Ese bundle es un objeto en el cual yo puedo empaquetar datos y enviárselos a esa actividad. También tenemos un startActivity for results. Este lo que hace es enviar el control, pero esperar una respuesta de la actividad que se inicie, ¿no? ¿Vale? Entonces en nuestro caso va a ser un startActivity simple y lo único que hacemos pues es pasarle el intento que creamos en la línea anterior. Y listo, con eso pues al ejecutar este método startOperations crea el intento e inicia la segunda actividad. Y pues ya pasaríamos el control. Cuando esa actividad se cierre, pues vamos a regresar a esta actividad y podríamos seguir trabajando si quisiéramos hacer algo más con este código. Entonces vean aquí, a pesar de haber declarado esta variable, estarla asignando, pues en realidad no es necesario. Dice, ¿por qué? Porque nunca estás utilizando ese valor. ¿Vale? Entonces solo está declarada. En caso de que después queramos hacer algo más con ese botón, desactivarlo o hacer algo interactivo con él, pues lo podríamos hacer, ¿no? Entonces podemos trabajar de diferente manera y pues solo está ahí en caso de agregar nueva funcionalidad, que ustedes lo podrían hacer ya para su proyecto o para su trabajo. En el caso de esta segunda ventana de operaciones, también tenemos un menú muy parecido al anterior, una única opción, que en este caso es regresar, volver al inicio. Pues es muy simple, solo tenemos que ir a nuestro archivo Java y programar ambos métodos, ¿no? Podemos escribirlos, como si no los genera de manera automática, podemos escribir los encabezados y programarlos. Si no lo sabemos, la solución común es ir a nuestra actividad anterior y copiar el encabezado, pero pues lo podemos hacer aquí, generar directamente el código con el asistente. Le damos generar y lo que queremos es sobreescribir métodos, ¿no? Los métodos del menú se encuentran dentro de la clase activity
Entonces solamente es ubicar dentro de este código o de esta lista de opciones nuestra clase Activity, y pues están ordenados de manera alfabética. Solamente hay que buscar Options Item. El primero se llama On Options Item, On Options Create Menu, y el otro es On Options Item Selected. Entonces aquí, por ejemplo, vean, está el On Create Context Menu. Entonces no queremos el menú contextual, queremos un menú de opciones, y aquí está, ¿no? On Create Options Menu es el menú principal, y el segundo pues es On Options Item Selected. Entonces solo habría que seleccionar estos dos métodos, darle OK, y los genera de manera automática para que ya podamos programarlos con la estructura básica. Lo único que vamos a hacer ahí pues es programar la misma opción. Vamos a programar un finish en ese onClick de esta opción del menú para que cierre esta actividad o detenga el proceso de esta actividad y nos regrese a la anterior, que sería la actividad principal. Entonces es exactamente lo mismo. Lo voy a dejar para que ustedes lo practiquen. El segundo elemento interactivo de esta ventana pues es igualmente nuestro botón de flotante, que nos va a llevar hacia la ventana de información. Entonces esa ventana de información va a ser un tercer activity en el cual queremos dos cosas. Queremos que nos muestre una especie de formulario, una ayuda que nos explique cómo se calcula el área y el volumen de cada uno de los prismas que yo puedo seleccionar en la aplicación, a manera de teoría. Y al final de ese listado de fórmulas, de esa explicación de las fórmulas, pues una información sobre la aplicación, ¿no? Fecha de creación, desarrolladores y la información que normalmente nos da de algunas aplicaciones. Entonces todo eso va a estar en ese mismo activity. La forma de crearlo igual quedará como práctica. Lo único que van a hacer pues es generar una nueva actividad, y la actividad va a ser de tipo Scrolling Activity, ¿no? Para que automáticamente les ponga un scroll y ustedes puedan agregar contenido que se va a ir desplazando de manera automática hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Dependiendo la cantidad y la posición. Entonces ustedes van a generar eso, y aquí, igual que con nuestro botón de inicio, programarán que se cree, se genere un intento en el evento onClick para que nos lleve hacia esa otra actividad. Esa actividad, cuando se cierre, pues regresará a este formulario para realizar los cálculos. Entonces esas dos opciones, que son iguales a las operaciones del main activity, pues se les quedarán como trabajo o como práctica para ustedes. Lo que vamos a hacer ahorita pues es trabajar con la parte interactiva para realizar los cálculos. Entonces, dentro de nuestro layout de contenido para esta actividad de operaciones, pues tenemos todos los elementos con los que vamos a interactuar. Tenemos el spinner, que es la lista desplegable. Tenemos las dos cajas de texto, que es donde el usuario va a introducir datos. Ya dijimos que estas se activarán o desactivarán de acuerdo a la figura, y pondrán la ayuda, el hint, lo pondrán de acuerdo a la figura seleccionada. Pedirá radio o apotema o lado o base o altura o algún dato necesario de acuerdo a la figura. Las dos casillas de verificación, los checkbox, van a servir para que el usuario elija si quiere solo el área o solo el volumen o ambos, ¿no? Y tendremos que poner una validación para que en caso de que ninguno de los dos esté seleccionado, pues le diga al usuario que primero tiene que elegir qué quiere calcular, ¿no? Está nuestro botón, que es el que va a ejecutar los cálculos. Una vez que esté seleccionada la figura, que aparezcan o el usuario escriba los datos y seleccione qué quiere calcular, pues presionaremos el botón calcular
y tenemos dos text views, dos etiquetas en las cuales pues nos va a mostrar el resultado ya sea del área, del volumen o de ambos. Entonces igual está en blanco porque pues no hay texto inicial, va a aparecer sin texto hasta que se calcule alguna operación, pues se tendrán que llenar, ¿no? Entonces vamos a hacer varios procesos. En primer lugar, obviamente, pues será configurar cómo se debe ver esta interfaz de manera inicial, ¿no? Ya está seleccionado aquí el seleccionar figura, pero pues estas casillas deben, pues decidiremos si queremos que se vean, pero que no estén activas, o simplemente que no se vean, ¿no? Y hasta que el usuario seleccione una figura, aparezcan esas cajitas con la información que necesita el usuario, y eso será para iniciar, ¿no? Igual lo que podríamos hacer es que el botón calcular no esté activado hasta que el usuario active alguna de los checkbox de las casillas de verificación, pues hasta ese momento que se active el botón para que no le permita ejecutar el cálculo a menos que los datos estén ahí, ¿no? ¿Sale? Entonces podemos hacer diferentes validaciones, diferentes cosas, pero la primera función tendrá que ver con inicializar o configurar la vista inicial de nuestra ventana. Entonces vamos a mantener esta abierta porque vamos a requerir los IDs para la declaración, y en segundo lugar, bueno, son todos estos son interactivos, no hay ningún elemento estático en esta ventana, todos son interactivos, todos se van a estar modificando de acuerdo a las acciones del usuario, o en el caso de área y volumen y el botón, pues no se van a modificar, pero vamos a necesitar leer, ¿no? El evento on click, o leer si están o no están activas las casillas. Entonces vamos a mantener esta ventanita abierta, y en el caso de los strings, pues lo que nos interesa es esto, ¿no? Cuando se activen las cajitas de texto, los edit text, vamos a requerir ponerle el hint adecuado de acuerdo a la figura. Entonces esto los vamos a necesitar también en nuestro código Java. Bueno, pues el primer paso es eliminar lo que no nos interesa de esta ventana, que es la declaración del on click del botón flotante. Okay, ahí pues nos está marcando algunos imports como inactivos, ¿no? Pero se van a ir agregando más, así que no nos preocupa por el momento. Bueno, entonces igual lo primero es declarar los elementos interactivos, es decir, declarar todos estos objetos que están dentro del layout. Vamos a hacerlo pues en el orden en el que están en nuestro layout. Voy a agregar private a todos los elementos. El primero es un objeto de tipo spinner. Vean que las vistas vienen del paquete android.widget. Entonces el mismo ID spinner, y en este caso es, si no me equivoco, figura. ¿Vale? El elemento 2 y 3 son EDTT, data1 y data2, que son objetos de tipo edit text. Lo fácil, digámoslo aquí, en la parte de utilizar el autocompletado es que automáticamente nos va agregando los imports de esas clases. Si no usáramos el autocompletado, pues manualmente tendríamos que estar agregando cada uno de los ports, o hacerlo después de manera de corrección de errores, ¿no? con clics aquí en los foquitos que nos aparecen de ayuda. Después tenemos los dos checkbox, que son área y volumen.
después un botón y dos text views. Un botón normal, no es un botón flotante. Bien, entonces con eso pues tendríamos declarados todas las vistas, todos los objetos que vamos a ocupar para interactuar con los elementos del layout. Entonces ya está nuestro toolbar con el menú y el siguiente paso pues será ligarlos, ¿no? Ya sabemos, ponemos nuestro objeto igual a el método find view by ID y el ID de nuestro objeto, de nuestra vista. Entonces declaramos y ligamos todas nuestras variables con las vistas, con los elementos gráficos a través de los IDs. Y ya con eso pues podemos interactuar con ellos, ya sea leer valores o asignar. Bien, y decíamos que la primera función, la primera tarea que tengo que realizar pues es la inicialización de estas vistas. Así que para eso pues vamos a crear un método que no va a regresar ningún dato y vamos a ponerle init views, inicializar vistas, no recibe parámetros y solo es configurar nuestras vistas con la parte inicial, ¿no? Al spinner no queremos realmente hacerle ninguna, ya tiene una opción inicial con la que siempre va a cargar. Las cajitas, los EDTs, pues a estos lo que vamos a hacer es en este caso deshabilitarlos. Entonces vamos a usar el método setEnable que recibe un parámetro booleano para decir si va a estar o no va a estar habilitado. Entonces nosotros le vamos a poner falso y lo mismo para el segundo. A los checkbox no les vamos a hacer nada, ya aparecen por default sin ninguna selección. El botón pues igual lo vamos a dejar tal y como está. Y aquí pues solo lo voy a poner como comentario. Podríamos mostrar o deshabilitar, voy a poner deshabilitar botón calcular, ¿vale? Podríamos también asignar algún mensaje. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Deshabilitar. Ok, poner cajas invisibles en lugar de deshabilitadas. Si quisiéramos podríamos activar los checkbox, ¿sí? Que ya estén seleccionados por default y ya el usuario lo que puede hacer es desactivarlos si quieren. Entonces podemos hacer varias cosas, ¿no? En nuestro caso decíamos solo vamos a deshabilitar por el momento estas dos que son las cajitas de entrada
para que no se pueda escribir nada hasta que seleccione una figura, pues les asignaremos el hint o texto de ayuda de manera automática. Muy bien, entonces lo dejo ahí para que pues ustedes puedan agregar el resto del código o hacer más cosas con los elementos al momento de inicializarlos. El siguiente paso, pues una vez que está inicializada nuestra interfaz para que el usuario comience a trabajar, pues va a seleccionar una de las figuras, va a introducir datos y va a presionar el botón calcular para realizar las operaciones. Entonces necesitamos programar la fórmula, los cálculos para cada una de estas figuras, ¿no? Podríamos hacerlo dentro, al ser simples, podríamos hacerlo dentro del mismo activity, crear métodos que hagan las operaciones, un método para cada figura, incluso podemos hacer un solo método grande que valide cuál es la figura seleccionada, y dentro de un case, dentro de un if anidado, podríamos ir realizando los cálculos necesarios. En nuestro caso, aunque no es necesario por ser cálculos simples, lo que vamos a hacer es desarrollar clases específicas para cada una de estas figuras, que serían la parte de nuestro modelo de datos, en el cual ese modelo, ese objeto de tipo círculo, de tipo triángulo, de tipo cuadrado, que es la base de cada uno de estos prismas, pues va a realizar los cálculos, ¿no? Va a almacenar o va a almacenar, a guardar los datos que introduzca el usuario, va a hacer cálculos y nos va a retornar el resultado de las operaciones, ¿no? Entonces, dentro de nuestro paquete principal, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo paquete, package. En este caso le vamos a llamar al paquete prismas. Y dentro de este paquete prismas, pues vamos a comenzar por crear una primer clase. En este caso, pues la base que tiene el círculo, o más bien el prisma que tiene como base el círculo, pues es un cilindro. ¿Sí? Y pues entonces, una vez declarado, no vamos a cambiar ninguno de estos datos. Vamos a generar nuestra clase de manera automática. Entonces nosotros, por ejemplo, para calcular área y volumen de un cilindro, pues necesitamos dos datos. En primer lugar, necesitamos el radio, que lo vamos a poner de tipo doble. Y necesitamos un segundo dato, que es la altura. Entonces, con esa altura y ese radio, nosotros podemos calcular el área total del cilindro, y podemos calcular el volumen, que en realidad es el área de la base por la altura, ¿no? Entonces, para todos los prismas, ese es el volumen, la fórmula de calcular el volumen, ¿no? De calcular el área de la base por la altura. Entonces podríamos tener una clase principal que sea prisma, con esa fórmula para calcular el volumen, ya que todos se calculan igual, solo cambia el cálculo del área de la base. Y a partir de ahí, pues cada uno se calcula su área de manera distinta, ¿no? Únicamente en el caso de estas figuras, pentágono, hexágono, octágono, pues la fórmula general que utilizamos para calcular el área de estas figuras es el perímetro por apotema sobre 2, se calcula el área. Y
pues todas las demás tienen una fórmula. Cuadrado es lado al cuadrado, base por altura sobre 2 y pi por radio al cuadrado. Cada figura tiene una fórmula de área diferente, ¿no? Y el área total de los prismas, pues sería el área, digámoslo así, de esta altura del prisma con el perímetro de la figura y sumarle 2 veces el área. También la fórmula de calcular el área de un prisma es, pues digamos que tiene una forma general, únicamente se diferencia en la manera en la que se calcula el área de la base. En este caso pues serían como las 2 tapas, ¿no? La tapa inferior y superior de los prismas. ¿Okay? Entonces eso es lo que necesitamos crear aquí. Vamos a crear para empezar un constructor de la clase cilindro que pues no reciba ningún dato. Vamos a inicializar nuestros valores en 0, solamente por evitar por tener un dato ahí no nulo. Y de la misma manera vamos a crear otro constructor. En caso de que sea necesario, pues tenemos los dos, uno que reciba pues ambos datos, ¿no? Tanto el radio como la altura. ¿Sí? Y en este caso pues vamos a inicializar con los parámetros que se reciben. ¿Vale? Entonces ustedes ya saben crear constructores. No los voy a poner ahorita para hacer esto más corto, pero aquí tendríamos que agregar setters y getters también. ¿Vale? Y pues vamos a crear 3 métodos. Public get, va a retornar un valor doble. Ok, ese valor que nos retorne ya no vamos a hacer ningún cálculo con él, solamente es para mostrarlo. Entonces voy a poner primero como doble uno que se llame get área de la base. No recibe parámetros, ya los tiene guardados. Y entonces aquí sería fórmula área del círculo, la base de un cilindro. Vamos a crear otro método. Este va a retornar un string. Con este no haríamos cálculos. Con el del área lo vamos a usar para calcular el área total y el volumen. Ese sí lo vamos a utilizar en cálculos más adelante, que serían estos dos métodos siguientes. Pero en este caso sería get área prisma, bueno, get área cilindro, no confundirnos. Get área cilindro tampoco recibe ningún dato, y en este caso pues sería obviamente área del cilindro. Lo completo, fórmula de área del cilindro. Y por último tendríamos otro método, también va a retornar un valor string, ya solo el mensaje para mostrar, de get volumen cilindro. ¿Sí? Y pues aquí sería la fórmula del volumen . Vale, entonces solo tendríamos que programar esas tres: el área de la base primero, en este caso es el área de un círculo,
Y con esa área de la base pues calculamos el área total del cilindro y el volumen del cilindro. Entonces vamos a mandar llamar a este método dentro de estos dos y estos pues retornarán únicamente el valor completo y ese valor será el que utilicemos acá en la pista, ¿vale? Entonces eso es lo que tendríamos que hacer. Algo muy similar dentro de este mismo paquete de prismas, pues tendríamos que crear una nueva clase. Ok, el cilindro tiene nombre, el prisma rectangular creo que no tiene nombre, o el triangular, entonces voy a ponerle así, prisma triangular por ejemplo, y tendría que ser algo muy parecido. En el caso del triángulo pues necesitamos tres valores, que son la base y la altura del triángulo, con el que podemos, vamos a tomar por ejemplo la base como uno de los lados del triángulo. Vamos a en este caso suponer que todos nuestros triángulos son equiláteros, para que el perímetro se calcule únicamente sumando 3 veces o multiplicando por 3 la base. Si tuviéramos triángulos con diferentes formas, pues tendríamos que pedir los 3 lados del triángulo, u otros datos para poder calcular esos valores, pero vamos a suponer que son triángulos equiláteros. Entonces necesito la base, necesito la altura de ese triángulo y pues necesito otra altura que es la altura del prisma como tal, ¿no? Entonces necesitamos dos alturas y la base, y hay que hacer lo mismo, generar el constructor o los constructores y los getters y setters y los tres métodos de área de la base, área del prisma y volumen, que pues quedarían más o menos así, ¿no? Un constructor por defecto y uno con parámetros, igual espacio para poner setters y getters y nuestros tres métodos, ¿no? Calcular el área de la base para, en este caso ahora triángulo, calcular el área y el volumen del prisma para un prisma triangular, y esto mismo pues será para cada una de las figuras que vamos a utilizar. Ya decíamos, podemos generar alguna clase de la cual las demás puedan heredar para poner, por ejemplo, métodos que se compartan entre clases. Ya saben ustedes usar los conceptos de herencia, de sobreescritura de métodos, de sobrecarga de los métodos. Entonces, ustedes pueden diseñar las clases como les parezca la forma más eficiente, ¿no? Pero el objetivo es tener una lista de clases que nos sirvan como modelo de trabajo de datos, en dado caso que sea información que tengamos que almacenar en archivos, en bases de datos, pues estos modelos son los que tendrán que ligarse a esa parte de almacenamiento. Entonces son el modelo lógico para almacenamiento de datos y para realizar los cálculos internos, ¿no? Del lado, vamos a decirlo, del lado de la aplicación, para que el usuario pues, pueda recibir la información dentro de la vista. Él tiene contacto directo con la vista, entonces nuestros activities funcionan como una especie de intermediario, como una especie de controlador en la cual reciben los eventos de la vista que genera el usuario y mandan llamar a este caso a estas clases que son nuestras clases modelo para retornar información. Esto se puede mandar directamente hacia la vista, o el activity puede recibir estos datos y enviárselos a la vista. Entonces es algo, una versión simple, vamos a decirlo así, del modelo MVC, del patrón de diseño MVC, modelo vista controlador, ¿no? En un lado tenemos toda la parte gráfica de interacción con el usuario. En otra parte tenemos el control de la lógica de negocio, se le llama, que es decidir el funcionamiento de la aplicación, gestionar los eventos y las acciones del usuario y solicitar al modelo traer datos, guardar datos o hacer algún tipo de operación. Entonces,
es una forma simple de ver el modelo MVC, el patrón de diseño MVC. Bueno, entonces pues esto se tendría que seguir haciendo para todas las clases, ir programando. Pues es muy simple. Un cilindro, por ejemplo, la base circular, pues no necesito hacerlo por separado, no necesito declarar variables, es una fórmula simple. Lo que tendría que hacer es retornar el área de la base, es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces podemos mandar llamar a la clase mat. Ahí está la constante pi por radio al cuadrado. Igual, la forma más fácil de calcular una potencia pues es con el método POW de la clase mat, donde ponemos lo que quiero elevar y la potencia, que en este caso es al cuadrado, y con eso pues ya tengo el área de la base, ¿sí? Ya decíamos, el volumen pues es muy simple, como área de la base por la altura. Entonces sería un return, vamos a hacerlo altura por área de la base. Entonces pues lo único que tengo que hacer es mandar llamar al método área base. La única cuestión es que esto me retorna un valor doble, y lo que yo quiero es convertirlo a string. Entonces pues hay que hacer la conversión de este valor doble a un string. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, la clase doble pues tiene el método toString, que recibe un valor doble y pues ya lo convierte a un valor string, que es el que va a retornar, ¿eh? En este caso ya solo quiero el string para mostrarlo en la, ¿cómo se llama? En la interfaz, ¿no? Y pues igual, aquí tendríamos que tener un return de algún valor, que en este caso pues es el área del cilindro. Ya decíamos, todo el contorno, toda el área del cilindro pues es la altura por el perímetro de la base. Entonces, ¿cómo se calcula el perímetro del círculo? Pi por diámetro por altura, ¿no? Entonces, pi por diámetro obtengo el perímetro del círculo, y ese perímetro pues me servirá como la base de un rectángulo que se multiplica por la altura y listo. Entonces solamente es programar las fórmulas correctas, y dentro de mi clase Operations Activity, pues ahora lo que tengo que hacer es recibir el evento click de mi botón calcular. Bueno, solo para ver una forma distinta de hacerlo, ya dijimos que lo más fácil es programar la propiedad onClick, ¿no? O activar la propiedad onClick del botón, igual que lo hicimos en la actividad main. Si lo queremos hacer de manera manual, pues lo único que tengo que hacer aquí es implementar la interfaz onClickListener, ahí está, de Android View. Eso me genera, me marca un pequeño error, porque pues dice que nos faltan métodos, ¿no? Nos falta el método onClick para poderlo, para que pueda funcionar, ¿no? Que es obligatorio nuestro método onClick. Le damos la opción de implementar y me dice cuál quieres, ¿no? Pues el de onClickView, no el de window callback. Y ya me genera el onClick, y aquí puedo programarlo. Entonces prácticamente es lo mismo, solamente que tengo que poner la interfaz y mi método se tiene que llamar a fuerzas onClick, ¿no? La ventaja de programar el onClick en la propiedad del XML, del layout, es que yo le puedo poner el nombre que yo quiera a este método, ¿no? ¿Vale? Y aquí pues ya este view, este objeto view que recibe, pues es la referencia hacia nuestro botón calcular. ¿Qué quiero hacer cuando se presione el botón calcular? Pues lo primero que necesito es saber
cuál es la opción de este spinner, la opción que está seleccionada, ¿no? Y para saber qué tipo de operaciones tengo que hacer, leer los datos y calcular el área, el volumen o ambos, que sería mandar llamar a estos métodos, ¿no? Get area o get volumen. Es lo que tendríamos que hacer. Entonces necesito leer la opción del spinner y saberlo, ¿no? Y el segundo elemento que tengo que programar pues es precisamente eso, que cuando el usuario seleccione una figura dentro del spinner, pues nuestras cajitas están deshabilitadas. Entonces necesito habilitar una o dos cajas dependiendo de la figura, y necesito ponerles el texto o el hint de apoyo para que el usuario sepa qué introducir en cada cajita, ¿no? Entonces para eso pues necesitamos otro listener para poder implementar esa selección del spinner. Entonces agregamos el on item, en este caso item selected listener, que viene de la clase adapter view, y pasa lo mismo. Me dice que necesito en este caso un par de métodos, le damos que los implemente de manera automática, y son estos dos: on item selected y on nothing selected. Ok, y pues ya, este en realidad no lo vamos a utilizar. Este es el que nos va a decir qué hacer cuando el usuario abra o despliegue la lista de nuestro spinner y dé clic para seleccionar alguno de los elementos. Automáticamente se va a ejecutar este método, ¿no? Y este método pues nos regresa varias cosas. El adapter view, que es el padre, digámoslo así, el contenedor principal del que hereda el spinner, la vista, que sería la referencia hacia el spinner, y nos da el ID de ese mismo spinner, ¿no? Para comprobar cuál es la lista en la cual se seleccionó. El que nos interesa, la propiedad que nos interesa de estos parámetros es el parámetro position, es un valor entero que me va a decir cuál es la opción de este arreglo que está seleccionando. Si es la opción 0, pues es que no ha seleccionado ninguna figura, así que no hacemos nada. Pero si nos da los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues eso nos estará dando realmente estos valores, ¿no? Que sería como un arreglo, la posición del arreglo que está seleccionada, y en base a eso pues nosotros decidiremos activar o desactivar alguna caja, ¿no? Entonces pues lo más fácil es poner una condición de tipo switch para esta posición y poner un case, por ejemplo, en case 1. En el case 1, que es el círculo o el cilindro, pues solo queremos activar la caja de texto 1 para que muestre el radio. Entonces tendríamos que hacer dos cosas. Número 1, pues activar la caja. Es data 1 punto activar en true, y en segundo lugar pues necesitamos ponerle el hint correcto, ¿cierto? Y pues una manera simple de hacerlo es asignar el valor del hint y me pide directamente un ID. Si quiero acceder a un recurso específico, pues podemos obtener acceso a la carpeta de recursos con get resources y pedirle el ID a lo mejor que queremos. Si es algún objeto o algún tipo de recurso específico, pues tenemos get color, get dimension, get integer, get string. Tenemos varios datos. En nuestro caso es un string el que queremos guardar, o directamente
podemos mandar llamar al método getString, que como ven nos pide un ID del recurso que queremos asignar. Y de la misma manera que hicimos con las vistas, r.id, y le doy el ID de nuestro string, que en nuestro caso pues dentro de los strings pues todos dicen el nombre del ID es hint con el tipo de dato, ¿no? El recurso que queremos. Entonces solo hay que darle ese ID. Si no conocemos el ID del objeto, que en este caso nuestros strings o a nuestros datos no le hemos puesto un ID, pues la manera de acceder a ellos es que en lugar de decirle que le voy a dar el ID, voy r.string. Entonces ahora lo que va a buscar pues es los nombres de los strings que estén declarados, y pues puedo decirle hint radio. ¿Vale? Y con eso pues asigna directamente el texto de este string, lo obtiene de esos recursos de la carpeta de values, y pues se lo asigna como el hint de la caja de texto. Y lo mismo hay que hacer para los demás para las demás posiciones, para las demás figuras, ¿no? Activar una o dos cajas y poner el texto correcto. Y por último, lo que tenemos que hacer pues es programar el clic del botón para que una vez seleccionada la figura se activan las casillas, el usuario introduce los datos y al presionar el botón calcular pues realice las operaciones y muestre el resultado. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el seleccionar un elemento de nuestro spinner. Bueno, en este caso vamos a tener dos resultados, o tal vez solo uno, dependiendo de lo que elija el usuario, que va a ser el área. Vamos a inicializarlo con una cadena que diga área, que le estoy poniendo acento, área igual a, y ya solo concatenaríamos el resultado del área, y lo mismo para el volumen. Así. Hacemos el mismo switch, solo que en este caso pues no tengo un parámetro que me diga cuál es la posición que está seleccionada. Así es que pues tenemos que validar digamos manualmente cuál es esa. Vamos a nuestro spinner figura y pues tenemos un método que es getSelectedItemPosition, que nos regresaría este mismo valor, la posición está seleccionada, y esa es la que voy a validar dentro del switch. Y hacemos lo mismo. Si es la opción 1, pues quiere decir que es el círculo. Entonces lo que voy a hacer pues es leer el valor de la caja de texto y mandárselo al objeto cilindro. Entonces pues sería declarar una variable de tipo cilindro. Voy a poner figura es igual nuevo cilindro, y en este caso pues recibe el cilindro
los parámetros que nosotros pusimos fue que no recibiera nada o que recibiera dos cosas, el radio y la altura, ¿no? Entonces, para pasarle como parámetro el radio, pues hay que leerlo de la caja de texto y como lee un texto, pues hay que convertirlo a un valor, ¿no? Entonces primero pues sería, yo sé que está en la caja de texto 1, que es la única que se activa para el círculo, y le digo get text para que me regrese el valor. Lo convertimos a un string y esto hay que convertirlo a un valor de tipo doble. La forma más común pues es doble punto y utilizar el método parse, que recibe un valor string y lo convierte en un valor doble. Entonces dice no se encuentra el constructor con un solo parámetro, nos hace falta el segundo, que es la altura. Y pues como pasaría en un proyecto en el que no se hace un buen diseño inicial, todo el diseño principal de esta interfaz se hizo pensando en figuras planas, ¿no? De hecho hasta los nombres que pusimos en el array dicen círculo, triángulo, pentágono, que están pensando en la base del prisma, pero no en un prisma como tal. Para que fueran prismas, pues nos hace falta un dato más que siempre estaría activo en el caso de figuras tridimensionales, que es la altura. Entonces lo que tendríamos que hacer es agregar una caja más a esta ventana, que sea para la altura. Esa no se va a deshabilitar nunca, siempre va a tener el mismo texto, que sería altura del prisma. Y entonces pues tendríamos que regresar, o tenemos que regresar, agregar ese elemento a nuestra interfaz, declararle un ID, declarar la variable para poder manejar esa tercera caja de texto, hacer la liga y todo el proceso, ¿no? Y entonces pues es algo que van a tener que hacer, agregar una caja más. Yo en este caso voy a tomar un valor estándar, vamos a ponerle un número 3 como si fuera la altura, ¿okay? Como una constante. Y entonces eso crearía el objeto cilindro con el radio que haya escrito el usuario más la altura que nosotros le estamos poniendo. Y pues solamente tendríamos que poner, por ejemplo, área más igual para concatenar, y le decimos que concatene el figura punto get área cilindro, ¿no? No queremos el área de la base, sino el área del cilindro. Y lo mismo sería volumen concatenar con figura punto get volumen del cilindro y listo. Entonces ya tendríamos nuestras dos cadenas de texto. Vamos a cerrar este caso. Tendríamos un segundo caso, en este caso la opción 2 es la del triángulo, y entonces pues sería algo similar, ¿no? Entonces, prisma triangular, puedo usar la misma variable, dado que están en casos diferentes. Figura, variable, ok, dice que ya está definida. Vamos a darle datos. Nuevo prisma triangular. El prisma triangular en nuestro código pues recibe tres parámetros: base, altura y la altura del prisma. Entonces los dos primeros datos vienen de voy a copiar esto, vienen de las cajas de texto, igual que en el caso del cilindro. Caja 1 en este caso va a tener la base, la caja 2 va a tener la altura
del triángulo. Y por último, pues tendríamos la altura del prisma. Voy a dar la misma constante, 3. Ok, no sé qué dice. Ya. Esto, muchachos, pero sí. Esto va acá. Está más largo, vamos a pasarlo hacia abajo. Segundo es la altura del triángulo y por último la altura del prisma. Ok, y haríamos pues prácticamente lo mismo que acá, mandar llamar a los métodos getArea, pero ahora es la figura 2, entonces no existe el método getArea cilindro, ahora es el método getArea prisma. Y en el caso del volumen pues es lo mismo, figura 2 punto y es getVolumen del prisma. ¿Sí? Y así tendríamos que seguir para los demás case. Y al final pues lo único que nos falta es imprimir el resultado, ¿no? Entonces sería, tenemos los text views area punto set text y el texto que quiero que imprima pues es el que está en la variable area, y en el text volumen tenemos lo mismo, pero ahora es volumen. Bien, entonces para todos crearía la figura, calcularía área y volumen del prisma, los guarda en esas variables y al final pues para todos solo hacemos la impresión de las variables. En caso de que el usuario haya elegido o no las cajas de texto, pues aquí tenemos que validar, ¿no? Entonces si el checkbox area punto y el método para revisar es isChecked, está activado. Entonces si está activado vamos a mostrarlo en la caja de texto, perdón, en el text view, en la etiqueta. En caso de que no esté activado pues se va a calcular pero no se va a imprimir, así que no nos afecta. Y esos text view pues son visibles, solo que no tienen texto para mostrar. Y haremos lo mismo con el volumen. Si el check volumen está activado, entonces mostramos o le asignamos un texto. Si no, pues simplemente no se muestra, ¿no? Aunque hayan sido calculados. Y pues lo único que nos falta, ya están programados los botones los eventos del botón y del spinner, pero por el momento no los ejecuta, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, así como implementamos estas dos interfaces que nos permiten programar el onClick y el item selected, pues hay que asignar esos listeners, esos manejadores de eventos, hay que asignárselos a los objetos, ¿no? Entonces a nuestro spinner le vamos a poner un set on item selected listener, y el listener pues le decimos que es este mismo activity, ¿no? El mismo activity es quien va a evaluar los eventos y a decidir qué hacer. Podríamos crear otra clase que sea manejadora de eventos, pasar estas implementaciones de las interfaces hacia esa nueva clase y crear un objeto de esa clase aquí, ponérselo como listener a este. Pero en este caso todo está en la misma activity, así que lo dejamos ahí. Y lo mismo para el botón. Nuestro botón calcular, le vamos a poner un set, en este caso es un onClick listener, y pues es esta misma clase, este mismo activity es el onClick listener. Ya, con eso estas dos vistas, estos dos elementos van a buscar dentro de esta misma clase los métodos para
ejecutar las operaciones. Entonces solo nos queda pues probar, ¿no? Ejecutar y probar que realmente esté funcionando nuestro código. ¿Ok? Pues vamos a verlo. Una vez que se ejecuta la aplicación, pues iniciamos, nos lleva a esta ventana. Ya le puse que estén activadas las casillas. Las dos cajas de texto están deshabilitadas porque no hay ninguna figura. Si selecciono, por ejemplo, círculo, habilita la primera y me permite escribir el radio. Si cambio a triángulo, pues me dice que introduzca base y altura. Cuadrado, solo introduce el lado, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos programado el círculo y el triángulo. Por ejemplo, si le doy un radio de 5 y le doy calcular, pues nos muestra las dos cosas que están habilitadas, ¿no? El área y el volumen de un cilindro cuya base tiene un radio de 5. Si desactivo el área, pues vean que no borra los datos, precisamente porque no programamos esa limpieza, ¿no? Al seleccionar, bueno, si cambio el radio, para que vean que sigue funcionando, a un 7, pues tendrían que ser valores más altos de área y volumen. Le doy calcular, pues solo actualizó el volumen porque el área no está seleccionada. Si cambiamos al triángulo, pues me pide base y altura. Ahí sí reinicia los datos. Vamos a darle 2 y 3. Vamos a calcular solo el área, por ejemplo. Ahí está, la muestra ahí. Si selecciono los dos, pues me muestra los dos datos, área y volumen. Bien. Bueno, entonces pues eso es lo que tiene que estar realizando. Solo hay que revisar que las fórmulas estén correctas y que cada uno de los métodos que estemos utilizando pues se manden llamar de la forma correcta. Y pues quedamos que las funcionalidades de ver la información y la opción de regresar para ir a la ventana principal pues les correspondían a ustedes, ya que es exactamente lo mismo que hicimos en el mail. Y pues completar la funcionalidad del resto de las figuras. Si selecciono pentágono, pues no hace nada, ya que no ha sido programado todavía esa opción dentro del switch. ¿Ok? Entonces, pues con esto estaría terminada la funcionalidad de nuestra aplicación. Obviamente hay que completarla, ¿no? Pero es lo que necesitan para finalizar el proyecto.